Gracias a Dios continúo con este cuarto mensaje sobre Génesis capítulo 48 y ahora vamos a proceder como lo anuncié en el mensaje número 3. Vamos a proceder a las aplicaciones que nos da este capítulo 48, o sea, las lecciones que aprendemos de él. Oremos. Padre eterno, una vez más agradecemos y a la vez la súplica de tu servidor es que me ayudes a que tu palabra sea entendible, que tu palabra penetre en mentes y corazones, que nos ayude pues a mantenernos de tal manera que siempre deseemos hacer tu sagrada voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el tema que vamos a estudiar se refiere a una fe madura. Es muy interesante todo lo que vamos a ver en esta aplicación de este mensaje que se nos presenta acá. Una fe madura. El retrato de Jacob en los últimos capítulos de Génesis es de un anciano patriarca cuya fe había madurado con el paso del tiempo. Había crecido dejando atrás sus errores y había soportado las tormentas de la vida. En sus últimos días en la tierra, deseaba asegurarse de que sus descendientes también poseyeran este tipo de fe. Su ejemplo nos debe inspirar a tener una confianza más profunda en Dios. Yo le pido a ustedes, hermanos y hermanas, que dejemos para este tiempo las debilidades de Jacob, los pecados de Jacob, porque si nos quedamos con ellos, nunca vamos a aprender de los hombres de Dios que nos presentan las Sagradas Escrituras. Todos tuvieron sus yerros, todos tuvieron situaciones difíciles y realmente nosotros tenemos que entender si en cuanto a perfección se habla, solo tenemos que mirar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver en este mensaje de aplicación 3 puntos importantes. Yo le pido a ustedes que los retengan, si ustedes quieren, los pueden anotar como ayuda para lo que aquí se presenta. El primer mensaje es: una fe madura mantiene la esperanza de que se cumplirán las promesas finales de Dios. Se lo voy a repetir. Una fe madura mantiene la esperanza de que se cumplirán las promesas finales de Dios. Jacob estaba cerca de la muerte en una tierra extranjera y el viejo patriarca recordó que Egipto no era su hogar permanente. No podía soportar la idea de ser sepultado tan lejos de su abuelo Abraham, su padre Isaac y de su amada esposa Raquel. Por lo tanto, Jacob puso a José bajo juramento de no sepultar su cuerpo en Egipto, sino de transportarlo de regreso a Canaán para ser sepultado en la sepultura de la familia, la cueva de Macpela. Eso lo entendemos bien a través del capítulo 47 y a través del capítulo 50 en el verso 13 dice: pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Entonces,
Jacob conocía la promesa de Dios. Después de 400 años, sus descendientes regresarían de Egipto a Canaán, la tierra prometida. Y ya esto lo hemos estudiado en Génesis capítulo 15. Si podía ser sepultado con sus antepasados, podría entonces ser partícipe con ellos, en cierto sentido, de ese glorioso futuro. En tiempos de los patriarcas, el pueblo de Dios no tenía una promesa específica de vida después de la muerte. Sin embargo, por fe, ellos entendieron que la muerte no podía ser el final. El escritor de Hebreos afirmó lo siguiente, hablando de los fieles de la antigüedad. Dice en Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. De hecho, durante gran parte de sus vidas, estos notables del Antiguo Testamento fueron de un lugar a otro buscando una ciudad y una mejor patria. Dice en Hebreos 11:16, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, estos notables, estoy diciendo, del Antiguo Testamento, fueron de un lugar a otro buscando estas condiciones de vida completamente superiores, apartada pues de la idolatría, apartada del pecado, apartado de la violencia y de la corrupción que plagaba su mundo. En un sentido, y probablemente sin darse cuenta, lo que deseaban era un hogar celestial, porque se daban cuenta de que no existía tal lugar de paz y seguridad absoluta sobre la tierra. Y ya lo hemos leído aquí en Hebreos 11:16. Un mensaje similar de esperanza y seguridad para el futuro era pertinente para los judíos cristianos que vinieron en el siglo I antes de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Evidentemente, debido a la presión judía nacionalista, algunos estaban en peligro de abandonar su fe en Jesucristo como su Salvador y como Señor. Dice en Hebreos 3:12 al 14, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Muchos en aquel tiempo se sintieron atraídos a un compromiso renovado por los rituales judíos y el culto del templo. Volvieron a confiar en los sacrificios de animales como ofrenda por el pecado, dice en Hebreos 10:1 al 4, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados,
porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Además, los sacrificios fueron vistos como un medio para protegerse de la destrucción venidera de Jerusalén por parte de Roma. Dice también aquí en Hebreos capítulo 10, versos 25 en adelante: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Lo cual pues había anunciado Jesús que sucedería durante la vida de ellos, dice en Lucas 21:20 en adelante: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Este pueblo de Dios en la dispensación cristiana, en algunos aspectos, ocupó una posición similar a la de los héroes de la fe del Antiguo Testamento, porque nos dice lo que veíamos aquí en Hebreos 11:16: anhelaban una mejor ciudad, esto es celestial, y Dios ha preparado una ciudad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Nuestro mensaje de Cristo es que no hay que mirar hacia Jerusalén, no hay que mirar a cualquier otra ciudad terrenal como nuestro verdadero hogar. No tenemos que estar pensando que Jerusalén, que Israel, porque fue la nación predilecta de Dios, lo sigue siendo. No, que no haya esa confusión en nuestras mentes, porque la nación predilecta es la Jerusalén espiritual, o sea, la Jerusalén celestial, o sea, su iglesia. Dice aquí en Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, fíjense que claro, sino que buscamos la porvenir. El escritor de Hebreos pudo decir pues con plena certidumbre de fe y esperanza en Jesús. Mire lo que dice en Hebreos 6:11: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y en Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, vemos nosotros, hermanos, que es una realidad lo que aquí se nos está presentando. Por eso, fíjense que estoy diciendo como punto número 1, una fe madura mantiene la esperanza de que se cumplirán las promesas finales de Dios. Pero veamos el punto número 2. ¿Cuál es ese punto número 2? Una fe madura desarrolla confianza en el futuro cuando recordamos las bendiciones pasadas de Dios. Yo se lo repito, una fe madura desarrolla confianza en el futuro cuando recordamos las bendiciones pasadas de Dios. A medida que Jacob se acercaba a la muerte, José vino a él con sus 2 hijos. Lo primero que el anciano patriarca hizo fue repasar
las grandes promesas de Dios. Miren lo que dice, retrocediendo aquí en los versos 3 y 4 de este capítulo 48. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Dios tomó la iniciativa y le hizo promesas cuando él y su familia estaban huyendo de Siquén. Y esto, si ustedes recuerdan, lo estudiamos ampliamente en el capítulo 34. Este pueblo, ¿qué es lo que vemos? Que cuando nosotros vemos esta situación, que Dios tomó la iniciativa y le hizo las promesas cuando él y su familia estaban huyendo de Siquén, vemos pues que Dios le habló a Jacob y le dijo que fuera a Betel, o sea, a Luz, y le erigiera un altar. Jacob había de quitar la idolatría de su compañía, habían de cambiar sus vestimentas y habían de purificarse. Luego Jacob podría construir un altar en preparación para adorar a Dios. Su pueblo pues necesitaba entender que el verdadero Dios no toleraría el engaño, no toleraría el homicidio, no toleraría el robo, no toleraría la idolatría en la que habían participado en Siquén. Por eso usted recuerde que cuando estudiamos el capítulo 35, el Señor hizo que se escondieran a través de Jacob, de una orden de que se escondieran todos aquellos ídolos. El fundamento, pues, de adoración para la familia de Jacob y los que estaban con ellos era su recuerdo agradecido de que Dios y lo que Él había hecho para salvarlos físicamente de sus enemigos y espiritualmente de sus pecados. Nosotros podemos ver que esta situación fue clara. Las bendiciones que Dios había prometido a Jacob durante su segundo viaje a Betel eran en esencia las mismas bendiciones prometidas a él 20 años antes en el mismo lugar. Si usted recuerda cuando estudiamos el capítulo 28, bendición que venía desde el capítulo 12, bendición que se volvió a repetir en el capítulo 17, y así sucesivamente. Todo esto, pues, por supuesto, eran generaciones en el futuro. Sin embargo, el conocimiento de la promesa de Dios que dio a los descendientes de los patriarcas una identidad muy especial. Porque esto hay que entenderlo. Se dio una identidad muy especial y se respetó esta identidad como patriarcas que fueron. Sabían quiénes eran, de dónde venían y hacia dónde se dirigían. Por eso es que vemos que las promesas específicas dadas a Abraham fueron el comienzo del mensaje del Evangelio. Dios reveló sus planes cuando le pidió al gran patriarca abandonar su país e ir a una tierra que algún día le pertenecería a él y a sus descendientes. Porque miren lo que dice, yendo a Gálatas 3, 8 y 9. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles,
dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Cuando fuera que la fe de los patriarcas comenzó a decaer, Dios les recordaba sus promesas. Cuando el apóstol Pablo se dirigió a los cristianos de Galacia, él hizo hincapié en que eran todos hijos de Dios. Mire lo que dice en Gálatas 3, 26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que vemos? El apóstol terminó el pensamiento vinculando el Evangelio de Cristo con las buenas nuevas que Dios le dio a Abraham. Por eso dice este versículo 29 de Gálatas 3: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Jacob no comprendió todas las bendiciones que estaban en un futuro lejano. Sin embargo, sabía que él y su familia tenían un destino único. A lo largo de muchos años, Dios había estado obrando en su vida como lo había estado haciendo también en la vida de su padre y de su abuelo. Estaba levantando un pueblo especial para ser una bendición para el mundo entero. En Egipto, Jacob había presenciado personalmente la obra del Dios Todopoderoso. Usted recuerde en Génesis 35:11, donde dice: también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Entonces, había elevado al hijo del mismo Jacob a segundo al mando en ese país, con el fin de salvar a su familia de perecer. José había servido como agente de Dios para salvar al pueblo egipcio de morir de hambre, junto con muchos otros que viajaron a Egipto desde países vecinos durante la sequía que estaba afectando esa parte del mundo. Por eso es que vemos que las bendiciones de Dios sobre los descendientes de Abraham ya estaban extendiéndose a otras naciones, de acuerdo con el mandamiento de Dios a Abraham. Bueno, veamos el punto número 3. ¿Cuál es ese punto número 3? Hablando acerca de esta fe madura. Una fe madura nos mantendrá humildes y nos ayudará a aceptar que los caminos de Dios no son necesariamente los nuestros. Yo se lo repito, una fe madura nos mantendrá humildes y nos ayudará a aceptar que los caminos de Dios no son necesariamente los nuestros. A José se le volvió a recordar esta verdad cuando llevó a sus 2 hijos a su anciano padre para que pudiera bendecirlos antes de morir. José, por supuesto, sabía que le debía todo a Dios, quien le había bendecido abundantemente, levantándole de ser un esclavo prisionero a una posición de riqueza y a una posición de poder como visir de Egipto y salvador de su pueblo. Desafortunadamente, aquellos que son grandemente bendecidos con sabiduría, con riqueza y con poder, podrían estar tentados a pensar
que no pueden cometer ningún mal. A lo mejor pueda que confundan su propia voluntad con la voluntad de Dios. Sin embargo, a pesar de que José hizo esa corrección, lo hizo de limpia conciencia en la bendición a sus hijos, yo personalmente no puedo ver ninguna pizca de malicia y de mala voluntad, o de que a José se le hubiese subido su carácter a proceder en una forma vanagloriosa o en una forma petulante. Es exactamente lo que sucedió cuando José colocó a los jóvenes frente a su abuelo, que estaba casi ciego, de modo que la mano derecha de Jacob naturalmente fuera colocada sobre Manasés y su mano izquierda reposara fácilmente sobre Efraín. Ya sabemos que Jacob cruzó deliberadamente sus brazos para que su mano derecha cayera sobre Efraín y su mano izquierda estuviera sobre Manasés. Cuando él comenzó a pronunciar sus bendiciones que les dio a cada uno de ellos. Cuando José vio lo que su padre estaba haciendo, trató de corregir lo que percibió aparentemente como un error. Pero yo les expreso lo siguiente. En esta ocasión, Jacob, que estaba prácticamente ciego, tuvo una mejor percepción espiritual de la voluntad de Dios que la que tenía José. Por lo general, era José el que tenía una visión espiritual aguda. Sin embargo, estaba ciego para con la voluntad de Dios con respecto a esta bendición. Por lo tanto, Jacob rechazó la petición de José de volver a cruzar sus brazos y darle la prioridad a Manasés. El anciano bendijo a sus 2 nietos, sin embargo, le dio a Efraín una mayor bendición de la que dio a Manasés. Por eso dice el versículo 19, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Ustedes recuerdan que al principio de su vida, Jacob no había seguido la sabiduría de Dios, sino la sabiduría del mundo. Jacob se había comportado como nos dice Santiago en su capítulo 3, versos 13 hasta el 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Sin embargo, pues, en los últimos años de su vida, y especialmente a la sombra de la muerte, se convirtió en el tipo de hombre que Dios deseaba que fuera, a pesar de que se estropeó a sí mismo muchas veces. El eterno alfarero continuó moldeando y rehaciéndolo para convertirlo en un vaso de honor. Miren lo que tenemos
en relación a esta forma de moldear en Jeremías capítulo 18, versículos 3 y 4. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces, que haría lo correcto en el momento adecuado. Yo esta figura del alfarero la entiendo perfectamente, porque en mi niñez, en el barrio donde viví, habían lugares de alfarería, y a mí me gustaba, como un niño que era, quizás tenía unos 8 o 9 años, los niños de aquella época caminábamos solos en el barrio, y me gustaba ir a esta alfarería para ver a un hombre viejo, un hombre con marcas de su trabajo, un hombre sudoroso, con sus manos gruesas. Me gustaba ver a este hombre cuando moldeaba las ollas que estaba haciendo. Y yo veía que estaba haciendo una olla o cualquier otro depósito a la perfección. Pero de repente, aquel alfarero desarmaba esta olla que a mis ojos de niño yo lo veía perfectamente, pero a los ojos de este alfarero aquella pieza tenía error. Y eso es lo que aquí se nos está presentando, hermanos, cuando nosotros estamos en las manos de nuestro alfarero, que es Dios. Estaba actuando de acuerdo a la voluntad de Dios cuando le dio la mayor bendición a Efraín en lugar de Manasés. En su vejez, evidentemente sabía, mediante la sabiduría proveniente de Dios, que los descendientes del hijo menor de José serían mayores que los de su hijo mayor. Fue directo al darle a Efraín la mayor bendición, a pesar de las objeciones de José. Los personajes bíblicos a veces recibieron sabiduría divina que les permitió prever eventos futuros, como lo hizo José. Para tal individuo, confundir su voluntad con la voluntad de Dios podría tener resultados trágicos. José, sin duda, pensaba que tenía razón acerca de las funciones de Manasés y Efraín, por lo que él trató de revertir las bendiciones de su padre. Yo digo lo siguiente, por difícil que pueda parecer, esta vez José, que había anunciado el futuro con gran exactitud, se equivocó en lo que respecta la posteridad de sus hijos. Como punto a su favor, no continuó desafiando a Jacob sobre este tema. Yo no veo a un José porfiando, yo no veo a un José neciándole a Jacob. Otro ejemplo de este principio se encuentra en el registro sobre Juan el Bautista. Mire, vámonos al Nuevo Testamento. Después que Juan fue encarcelado, envió discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Mateo 11:3. Jesús les afirmó su mesianismo a los seguidores de Juan, mencionando su ministerio de predicación a los pobres y su curación de los enfermos de acuerdo con la profecía. Noten lo que dice Mateo 11:4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados
y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mire lo que nos dice Isaías 35:5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y aquí mismo en Isaías 61:1 nos dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Qué es lo que vemos? Las palabras de despedida del Señor que los discípulos inquisitivos de Juan habían de llevar de nuevo a él fueron: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mateo 11:6. Jesús no negó la validez del ministerio profético de Juan debido a la pregunta planteada por él. Por el contrario, dijo que Juan era el más grande de todos los profetas. Miren lo que dice Mateo 11:10 y 11. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero póngale cuidado a esto. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Por qué? ¿Por qué dijo esto el Señor Jesús? Porque él dio testimonio de él y de su realeza. Dios no le había revelado a Juan la naturaleza del reino venidero. A pesar de que carecía de completa comprensión, el testimonio de Juan a las multitudes acerca de Jesús era verdad. Él era el Mesías y rey sobre su reino eterno. Mire lo que dice 2 Samuel 7:12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo firmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y miren la semejanza que tenemos con el Salmos 2, versículos 6 y 7. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y luego vámonos al Salmos 110, versos 1, 2 y 4. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. ¿Qué es lo que vemos en estos pasajes? Estos pasajes tuvieron un cumplimiento primario por medio de David y Salomón. Sin embargo, su cumplimiento final incluía la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Las profecías acerca de la naturaleza y funciones del Mesías y su reino fueron muchas. Ningún profeta recibió toda la verdad sobre la persona del Mesías
y la naturaleza de su reino. En cambio, Dios reveló varias partes y características de su plan a los diferentes profetas durante los periodos de tiempo y en diversas circunstancias. Miren lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hermanos y hermanas, termino diciendo lo siguiente. Lo mismo puede decirse con respecto al futuro de los descendientes de Abraham. La idea de que el pueblo de Dios, nosotros como pueblo de Dios, por medio de Jacob, se multiplicaría para formar 12 tribus con diferentes roles en la tierra prometida, fue revelada gradualmente por medio de diferentes personajes durante un largo periodo de tiempo. Y eso es lo que nos presenta, y vamos a culminar esto con el capítulo 49 y el capítulo 50. Desde ya les digo, cuando entremos al estudio, ya tengo el estudio preparado del capítulo 49. Yo creo que serán a lo menos unas 10 clases que daré sobre este capítulo, porque es un contenido verdaderamente muy extenso y muy hermoso. Que Dios nos ayude, hermanos, a siempre ser asiduos investigadores y estudiosos de la palabra de nuestro Dios, para que ella nos moldee. Amén. Oremos. Padre eterno, una vez más estamos agradeciéndote por finalizar un estudio más del libro de Génesis, como lo es este capítulo 48. Gracias por ello, Señor. Gracias por la bendición, el tiempo, las fuerzas mentales, físicas y espirituales que das a tu servidor, y que siempre me permitas hacerlo de tal manera que tu palabra predomine, que tú seas el que predomines y que yo solo sea un repetidor de lo que tú ya has revelado a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ello. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.